Les invito a que tomen su lugar, se sienten, busquen su Biblia o prendan su Biblia para los que prenden la Biblia. Esta mañana, igual que lo hemos venido haciendo, vamos a regresar a la primera carta de Juan, allí hacia el final del Nuevo Testamento, para continuar con nuestro estudio. ¿Cuántos han estado leyendo Primera de Juan? Bueno, los animamos a que lean Primera de Juan repetidamente, constantemente, en sus tiempos libres. Usted puede, mientras que va haciendo otros quehaceres, colocar la Biblia en audio y escucharla. De pronto, en alguna versión que le guste o que le parezca más entendible, hay en todas las versiones disponibles, usted la encuentra en YouTube. O si tiene una aplicación de la Biblia, ella normalmente tiene audio, usted la coloca, se pone a hacer sus cositas y se va alimentando de la palabra de Dios. El permanecer en la palabra, eso va a ejercer en nosotros una influencia. Eso va a hacer lo que dice Romanos 12:2. Eso va a efectuar la renovación de nuestro entendimiento. Va a hacer que dejemos de pensar humanamente, terrenalmente, a la manera como nosotros pensamos. Queremos pensar como Dios piensa. El profeta Isaías dijo que nuestros pensamientos y los de Dios están tan distantes como el cielo de la tierra. Y eso nos debe motivar a querer, como dice Santiago, acercaos, ¿cierto? Y yo me acercaré a vosotros, acercarnos a Dios, a su manera de pensar, a querer lo que Él quiere, amar lo que Él ama, tener los intereses que Él tiene. Pero eso solamente va a suceder si permanecemos en la palabra. Leámosla en familia. No se nos va a ir mucho tiempo leyendo un capítulo. Todos los días. Y oramos. Primera de Juan, ya nuestros hermanos la han introducido, ¿no? Pero recordamos que es, para algunos pues no es bien una carta, sino es una manera de recalcar principios que fueron escritos muy probablemente en la iglesia, a la iglesia de Éfeso, porque había algunos que eran falsos maestros, que no enseñaban la verdad, que se habían desviado. Muchos creen que eran gnósticos, que eran personas que tienen una diversidad de creencias que afectan su manera de pensar y su manera de vivir. Esta es la respuesta de Juan hacia ellos. Y comenzamos viendo en la introducción que nos hizo David, cómo Juan dice, esto es cierto, esto es verdad. Por eso comienza diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado. ¿Has visto a Dios? ¿Lo has tocado? Probablemente físicamente no, pero sí has tenido una experiencia con Dios. Juan sí la tuvo, porque él anduvo con Jesús. Entonces él sí podía decir, yo físicamente lo conocí, yo sí lo vi, yo sí lo oí, estaba sentado en sus enseñanzas. Pero nosotros también, estoy seguro que espiritualmente lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos experimentado. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es una verdad. Los gnósticos decían, no, eso es, él nunca físicamente murió en la cruz, sino que eso era como un holograma, ¿no? Era solo algo espiritual. Y eso le quitaba la verdad histórica de que Jesús sí existió. Hoy en día muchas personas están diciendo, no, eso es un mito, eso es una fábula, no, eso está pasado de moda. No, eso no es científico. Pero
el hecho histórico es que Él sí, el Dios, se hizo hombre. Y Juan quiere demostrárselos, quiere probarlos y les dice, yo lo vi, yo estuve con Él. Y nosotros hoy en día, si en realidad tenemos una experiencia personal con Dios, deberíamos poder decírselo a los demás. Jesús sí es real. Porque las demás personas no lo ven. Pero nosotros podíamos, como hizo Juan, testificar. Él era testigo. Y nosotros somos testigos de Él. Y junto con esa realidad nos da este conocimiento de quién es este Dios, que es luz, en el cual no hay ninguna tinieblas, es un Dios santo, es un Dios perfecto, es Dios. Por el hecho de haber tenido un cuerpo de carne, no quiere decir que no fuese un Dios santo, porque muchos también hoy en día piensan, no, pues es que ese Jesús que tiene diferente de mí. Hasta escriben libros como el Código Da Vinci y hablan de los evangelios apócrifos, diciendo, no, si él se casó y tuvo hijos y tuvo no sé cuántas esposas. O sea, él es igual a usted y a mí. Un momentico. Él no tuvo pecado. Es santo. Y en eso es diferente de usted y de mí. Pero era tan humano en sus otras facetas naturales. Él lloró, él se durmió, él se entristeció, él se airó. Así es que Dios es luz, es un Dios santo, diferente. No hay tinieblas en Él. Y si queremos guardar la comunión con Él, nos enseñó Germán en nuestro pasado mensaje, ¿qué debemos hacer? A ver, para los que estuvieron en el mensaje de Germán, que estuvieron despiertos y tomando nota, ¿no? No, ni una idea. En primer lugar, dice Juan, el que dice que no tiene pecado, se está engañando, es un mentiroso. Así es que reconocemos que somos pecadores, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Esta gente, estos gnósticos decían, no, como el espíritu es bueno y la carne es mala, entonces las separamos y entonces no importa lo que usted haga con la carne, lo importante es que en el espíritu está con Dios. Y entonces decían, nosotros no tenemos pecado. Pero él les dice, se están engañando, eso es mentira. Y la única manera de tener comunión con Dios, de acercarse a ese Dios que es luz, que es santo, para el hombre que es pecador y está en tinieblas, es admitir su pecado, confesar su pecado, ¿cierto? Porque si hacemos esto, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y eso hace que podamos vivir en comunión con Él. Eso fue lo que nos enseñó Germán. Y también, obviamente, en los dos primeros versículos del capítulo 2 que dijo que si pecamos, tenemos que abogado. Tenemos quien nos represente, tenemos quien nos defienda. Satanás es el acusador de los hermanos. Y cuando usted cae, si ve, usted que es cristiano, no que es muy cristiano, no que vaya los domingos a la iglesia. Mírelos, esos son sus hijos, Dios. Porque Él es el acusador. Pero Cristo es, y utiliza aquí el paracletos, es el que se pone a mi lado y es mi defensor. Y dice, no, Señor, porque yo morí en la cruz y tomé su lugar para pagar la pena por el pecado. Y Él, por medio de la fe, creyó que eso era cierto y está representado por mí. Yo represento a todos mis hijos, así es que no hay ninguna acusación que valga contra Él.
Ese es el abogado que tenemos esa certeza. Así es que hoy comenzamos desde el versículo 3 del capítulo 2. Allí yo quise ponerle un poco un título a este mensaje, pero yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes no jugaban un juego que era que una persona iba adelante y todos los que iban detrás tenían que hacer todo lo mismo que hacía la otra persona. Sí, era como así, como el rey manda, sí, porque todos tenían que hacer lo que hacía. Entonces si ese se montaba por ahí, entonces todos se tenían que montar por ahí. Si él se acostaba en el piso, entonces todos se tenían que acostar en el piso. Pero, no, pero nunca me acordé cómo se llamaba, tal vez es así como nombre costeño, según Martín, el rey manda. Y el versículo clave de esta sección es el versículo 6. Subráyelo, apréndaselo, memorícelo, porque es un versículo clave en el libro de Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Señor, en esta mañana queremos agradecer por tu palabra y queremos seguir aprendiendo más de ti. Queremos conocerte más íntimamente, queremos experimentarte en nuestras vidas. Quisiéramos poder decir como Juan, te vemos, te escuchamos, te tocamos, te sentimos. Eres vivo para nosotros, estás en nuestras vidas todo el tiempo. Te rogamos que, a pesar de la debilidad de este siervo tuyo, lo uses para comunicar estas verdades que nos hagan estar en más íntima comunión con Dios y con los hermanos. En tu nombre oramos. Capítulo 2, versículo 3. Yo sé que ustedes ya lo leyeron antes porque se preparan los domingos con el pasaje que viene adelante, pero lo vamos a volver a leer por si acaso. Voy a leer de la Biblia de las Américas, versículo 3 del capítulo 2. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice, versículo 9, que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Bien, estamos un poco ante este desafío de andar como él anduvo. ¿Qué está queriendo hacer Juan? Está queriendo decirle a esos falsos maestros que los verdaderos hijos de Dios se conocen porque andan como él anduvo. Si ustedes se fijan, en este versículo 3 dice, y en esto sabemos. Esa palabra y sabemos es una palabra que básicamente está representando una convicción. Una convicción es algo que yo tengo
como principio fuertemente aferrado a mi vida y dirige mis pasos, mis decisiones. Sabemos, una de las funciones de la primera carta de Juan yo creo que es traer certeza, porque cuando hay falsas enseñanzas, uno comienza como a patinar. ¿Y será que esto que están diciendo por aquí es cierto? ¿Y será que esto que están diciendo por allá es cierto? ¿Y será que? ¿Será que? Por eso una y otra vez vamos a encontrar en esta epístola que dice sabemos, conocemos, tenemos. Es decir, Juan está diciendo lo que les estoy diciendo es lo que es. Párese firme en esa verdad. Usted la sabe. Hoy en día parece que nadie sabe bien lo que sabe porque después llega otro y lo contradice, lo reevalúa y más en el mundo posmoderno en el que cada cual relativiza. Ah, sí, tú crees eso, pero yo creo esto. Tú tienes tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Entonces tú puedes hacer como tú quieres y yo puedo hacer como yo quiero. Entonces, ¿qué resulta? Que hay como 100.000 verdades. ¿Y eso qué quiere decir? Que una sola puede ser la verdad. La verdad por sí misma no puede tener ese concepto. Es contradictorio, si no, no es verdad. Entonces, sabemos, y en esto sabemos que hemos llegado ¿a qué? A conocerle. Otra palabra clave en esta epístola, conocerle. Este conocer acá no es tanto el conocer por instrucción o por información. Yo, por ejemplo, acabo de conocer a David y a Jennifer. Ellos acabaron de conocerme a mí. ¿Es eso conocer? ¿Es eso tener información? Solamente. Pero esta palabra conocer se refiere a tener experiencia. Ejemplo, típico caso con los niños. No vayas a poner la mano en la estufa porque eso quema. ¿Qué es? Información. Y el día que la puso, ¡guau! Experiencia. Esa es la palabra conocer que está acá. Experiencia. Yo conozco a Dios en más que simplemente algo que sé. Y lamentablemente cada vez más hay hermanos y hay iglesias y aún entre nosotros puede haber algunos que sabemos muchas cosas, tenemos mucha información, pero no tenemos esa íntima comunión de la que habla la epístola de primera de Juan. Dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Y luego a continuación lo repasa. Y de una vez quiero darle 3 ideas para que usted las tenga en cuenta. Si se da cuenta, en este pasaje que leímos, 3 veces aparece una expresión repetida. Bueno, hay varias, pero una en particular, que es como comienzan los versículos. Dice, el que dice. Versículo 4. Versículo 6. El que dice. Y versículo 9, el que dice. Una cosa es decir, otra cosa es hacer, otra cosa es vivir. Y si le preguntamos a la mayoría de las personas si creen en Dios, seguramente nos dirán que sí. Y si muchos dicen ser cristianos, en realidad, ¿eso probará que lo son? No. Todos nosotros creo que tenemos un poco la experiencia de ver algo en la fachada. Ahorita estamos arrendando un apartamento en Bogotá y de pronto cuando la gente ve la fachada del edificio me ha parecido que como que está como feito, le falta como mantenimiento.
Pero luego cuando suben y entran al apartamento, uy, pero qué buena luz, que no sé qué, que está bonito y tiene esto y tiene lo otro. Otras veces sucede lo contrario. La fachada es espectacular, pero usted entra y se pega una desilusión. Y eso pasa en muchos sentidos, incluso con las personas, con nosotros mismos. Parecía tan buena gente, o parecía bueno, o hasta que lo conocí. Pero de pronto lo conozco y aún me parece mejor persona. El que dice, no basta tener una fachada, no basta decir. Y estos falsos maestros decían muchas cosas. Decían y decían y decían y decían. Y por lo general, siempre donde hay falsos maestros se paran y dicen muchas cosas. Pero ¿cómo hacemos para saber, según Primera de Juan, cuál es la realidad de estas personas? Dice en el versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, ¿es un qué? Y la verdad no está en él. Ahora, no solamente dirigiéndolo a los falsos maestros, sino a las falsas profesiones de fe. Probablemente hay mucha gente engañada que dice ser cristiana, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿estás obedeciendo sus mandamientos? Pues como que no mucho. Hay algunos que sí, hay otros que no. Como que uno comienza a pensarlo. Aquí dice que el que hace eso, no lo digo yo, lo dice Juan, es un mentiroso. Está diciendo algo que no es cierto. Yo he llegado a conocerle, dice eso, y no guarda sus mandamientos. ¿Recuerdan qué es lo que dice la gran comisión en Mateo 28? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y debemos nosotros enseñar todo el consejo de Dios y debemos enseñar a guardar, a obedecer todo lo que Dios nos ha dado. Lamentablemente muchas veces escogemos que sí y que no, como si fuera un buffet. Este me gusta, este no me gusta. Entonces, sí, los domingos a la iglesia voy a ir, pero bueno, eso de ofrendar como que no va mucho conmigo. Voy a, sí, pues yo voy a hacer un estudio, pero esto de como que liderar espiritualmente a la familia, como que eso no. Y siempre tenemos nuestros preferidos. Obedecer, obedecer. Dice que es un mentiroso y la verdad no está en él. Aquí quiero parar un momento para hacerle caer en cuenta que estamos pensando que la comunión es un elemento esencial aquí, porque lo que se está tratando de establecer es quién tiene comunión con Dios y quién no tiene comunión con Dios, quién está en la luz y quién está en las tinieblas. ¿Mm? Y utiliza dos palabras, no solo acá, sino por toda la carta. Anótelas porque se las va a encontrar. La palabra en él o sus sinónimos, refiriéndose a Cristo, a Dios y refiriéndose a uno mismo. Por ejemplo, versículo 4 dice, y la verdad no está en él. ¿En quién? En estos falsos profetas. O en aquel que solamente habla y dice y tiene una profesión, pero no tiene la vida, no tiene los actos. El problema con esto es que cuando yo digo que creo es algo subjetivo. ¿Pues yo cómo le voy a decir a Moni?
Pues usted dice que cree, pues sí dice, pues habrá que creerle, ¿no? Pero pues no, yo no conozco su corazón, sus pensamientos, su fe es allá con el Señor. Entonces, para alguien que está de fuera es algo subjetivo, pero el ver su vida es algo objetivo, es algo real, son hechos. ¿De acuerdo? Dice en él, voy a seguir, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en esta versión dice, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, pero ese él sí ya viene con mayúscula porque se está refiriendo a que estamos en Cristo. Pero es en él, en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y más adelante se pueden encontrar más ejemplos de ello. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él, en Cristo. Y en vosotros, ahora no en singular, sino en plural, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Versículo 9, el que dice que está en la luz, ese es un sinónimo de Dios, de Cristo, el que está en la luz, porque Él es la luz. Y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas, o está en la luz o está en las tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece nuevamente en la luz y no hay causa de tropiezo en él, en esta persona, ¿no? Versículo 11 termina diciendo, repitiendo, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es definitivo pensar en quién estamos, porque queremos nosotros estar en Cristo y queremos que Cristo esté en nosotros. Y cada vez que encontramos una expresión como esta, sabemos que estamos hablando de comunión. Ya en los primeros versículos del capítulo 1 se nos estaba diciendo, por ejemplo en el 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque ser nacido de nuevo, ser hijo de Dios, ¿qué es? Es estar en Cristo. No sirve estar cerca de Dios. No sirve estar a un lado de Dios. Hay que estar en Él. Hay que estar en Cristo, porque si no estoy en Cristo, si no estoy en la luz, ¿en dónde estoy? En tinieblas. Y la prueba objetiva de que esto es cierto es que obedezco. Es que guardo. Aquí hay tres, yo digo que son tres guardamientos. Dice el versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. En el versículo 5 dice, pero el que guarda, o sea, al contrario, no guarda, sí guarda. En él, en él se ha perfeccionado el amor de Dios. Estos guardar son muy importantes. Cuando usted guarda algo, ¿por qué lo guarda? Porque es valioso, porque lo necesito, porque no quiero que se me pierda, porque es mío, y como es mío, no quiero que nadie lo coja. Yo guardo para proteger, guardo lo que valoro, guardo lo que es importante. Le doy a guardar esto, pero pilas, porque no me lo va a perder, como estaba diciendo aquí Jennifer. Este guardar es atesorar, atesorar. ¿Y qué es lo que debemos atesorar? Dice acá,
En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Debemos atesorar la palabra de Dios. ¿Estamos atesorándola? ¿Es un tesoro para nosotros? Porque pues a muchos de nosotros nos pasa que no. Mi tesoro es el carro. Eso que no me lo miren. Le dedico 3 horas, le compro todos los ingredientes, lo aspiro, eso lo consiente más que tiene carrolatría. ¿Pero por qué? Porque lo atesora, lo valora, es importante, no quiere que le salga ningún rayón, quiere que el día que lo van a vender no pierda plata, que mejor dicho, es un tesorito. Ojalá pudiéramos nosotros decir, como dijo el salmista allí en el Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley. Es mi deleite de día y de noche. Cuánto amo tu ley, no puedo vivir sin ella. Es mi tesoro, no me toquen la Biblia. Voy a leer la Biblia mañana, tarde y noche. Me voy a comprar la Biblia más cara, la letra más grande. Voy a tener todas las traducciones. No me voy a perder ningún estudio. Voy a atesorar, no el papel y la tinta, ¿no? Sino la palabra de Dios. La voy a atesorar. ¿Es tu tesoro? ¿Es realmente importante para ti? Aquí dice que el que no guarda sus mandamientos no le conoce. Pide obediencia. Dice también, no solamente que hay que obedecer, y esto de la obediencia es algo que estuve intentando, pero no hay tiempo en esta carta para ponerse a ampliar esas cosas. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Siempre contamos toda la historia de el niño que le dijeron siéntese y entonces se sentó, pero por dentro estaba de pie. Porque la obediencia no es solamente conformarse a una conducta. Miren estas definiciones de obediencia, y estas son definiciones de diccionario secular, esto yo no lo saqué de la Biblia. Y cuando concuerda con la Biblia, ahí sí, mejor confesémonos porque estamos en problemas. Obediencia, conducta destinada a complacer al otro. Cuando yo voy a obedecer a Dios, ¿qué es lo que quiero? Complacerle a Él. Eso es lo que quiero. Otra decía obediencia, conducta sumisa con relación a otro. Sumisa, es decir, que yo me someto. Cuando obedezco, me someto a Él para agradarlo a Él. Esos diccionarios dicen lo mismo que dice la Biblia. Eso es lo interesante. Hasta parece que el mundo secular lo comprende. Pero a nosotros nos cuesta mucho. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Han pensado en eso? Bueno, yo por ahora la única conclusión que tengo es que no obedecemos una de dos, o porque estamos en tinieblas, como dice Juan, no ha habido una conversión, o porque no amamos a Dios. Y no sé si será lo mismo, tal vez no. Pero la verdadera obediencia que enseña la Biblia es una obediencia por amor. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí en Primera de Juan, la mayor parte del texto, el mayor énfasis está sobre el amor. El amor de Dios y el amor entre nosotros, los que creemos en Dios. Ya lo había dicho en el Evangelio de Juan él. El que me ama, guarda mis mandamientos. Si no guarda mis mandamientos, ¿es por qué? Es porque no me ama. Incluso hasta se puede obedecer sin amar, porque me toca. Porque ¿qué más hago? Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, y si no, me van a disciplinar
y si no, pero no es solo con los más jóvenes ni con los más niños. A todos nos cuesta obedecer. Y creo que no amamos a Dios porque muchas veces nos amamos más a nosotros mismos. Queremos lo que nosotros queremos. Y entonces le decimos al Señor, no, espérame ahí, no. No, 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 no. Por encima de ti estoy yo y lo que yo amo. Y por eso también, ¿qué amo de Él? Amo cuando hace todo lo que yo quiero. Amo sus bendiciones. Es como ahorita que estamos en temporada electoral, ¿no? Es como los políticos. Hablan y adulan y están ahí a su lado hasta que entregue su voto. Pero después de que vote, chao, no los conozco. Pero con nosotros los cristianos no puede pasar eso. No puede ser que nos pongamos de pelea con Dios y lo hagamos a un lado porque retuvo sus bendiciones, entre comillas. ¿No? Debemos como Job decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y todo el tiempo estamos siendo probados con esto. Pero bueno, no me voy a ir más allá porque si no se nos va todo el tiempo y ya se está acabando. Obedecer, atesorar, quiere decir guardar. Y en el versículo 6, y vamos a hablar más de eso en el campamento, donde dice, ese que ustedes se van a memorizar, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué debe hacer el que es verdaderamente hijo de Dios, el que tiene comunión con Dios? Debe imitar, debe imitar. Si debe obedecer, si debe atesorar, también debe imitar, debe tener un estilo de vida como el de Jesús. ¿Les gustaría vivir como Jesús? No muchos, ¿no? Como que lo va a pensar, lo va a pensar y después le digo si quiero vivir como Jesús. Porque si comenzamos como Jesús, de pronto terminemos también como terminó Jesús. Pero el que dice que permanece en él, que tiene una comunión, una unión, una dependencia que está en él, debe andar como él anduvo. Dijimos que ese el que dice, era una de las maneras de ver no solo lo aparente, sino lo profundo, lo interior en quien dice que es un creyente. Desde el versículo 7 dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, versículo 8, se escribe un mandamiento nuevo. Esto parece un trabalenguas. Pero lo único que quiere decir con ese juego de palabras es que siempre hubo un mandamiento. Y su mandamiento fue siempre amar al Señor, tu Dios, Shema, ¿cierto? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, me he hecho con alma, vida y sombrero para decirlo en colombiano. Y luego lo reiteró Jesús, a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya existía en la ley de Moisés, cuando le fueron dados los mandatos, ya decía que debían hacer eso. Así es que los que escuchaban lo conocían y nosotros lo conocemos. Así es que el mandamiento ya existía. A eso se refiere antiguo, y a eso se refiere que se tenía desde el principio. Ellos ya lo conocían. Pero cuando dice, por otra parte, les doy un mandamiento nuevo, no es que lo quite, no es que lo cambie, sino que les da una nueva manera de obedecer ese mandamiento. Ustedes recuerdan en el Sermón del Monte que muchas veces Jesús dijo, habéis oído, ¿cierto? Que
amen, ¿cierto? Y que aborrezcan a sus enemigos. Pero yo les digo, deben amar a sus enemigos. Entonces, no es que el mandamiento haya cambiado, es que ahora hay una nueva manera de hacerlo. Y lo valioso de la primera carta de Juan es que nos dice que podemos hacerlo. Porque muchas de las enseñanzas que están en la Biblia, otros las enseñan. Las leemos en libros, las vemos hasta en películas, pero no nos dan la capacidad de hacerlo. Porque la única manera de hacerlo, la única manera de obedecer es permaneciendo en Él. Dice acá, por otra parte os escribe un mandamiento nuevo, versículo 8, el cual es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Cuando leí este versículo, yo me identifiqué y dije, así como está con nosotros, ¿no? A veces las tinieblas se van disipando y como que la luz se va encendiendo en nosotros, porque estamos hablando de cómo se exterioriza el estar en Cristo, permaneciendo en Él, en una comunión íntima con Él. Tenemos que vivir en un mundo que es contrario a nosotros. El mundo está en tinieblas. Y en estos últimos versículos, en el 9, 10 y 11, se enfatiza esa verdad, porque hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, no es cierto, está en tinieblas, ¿cierto? Pero el que ama a su hermano está en la luz. Y al final incluso dice en el versículo 10 que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Alguna vez ustedes han hecho el ensayo de quitarse la vista poniéndose una venda? A veces yo me he imaginado qué pasaría si uno quedara ciego, si perdiera la vista. Aquí dice que estas personas que no aman a Dios y no aman a sus hermanos son ciegos, no ven. Hay personas que pierden la visión por enfermedades, pero estos pierden voluntariamente la visión. ¿Por qué? ¿Por qué son ciegos? Porque se rehúsan a amar a sus hermanos. Y en cambio, estas palabras tan fuertes de aborrecer, y las repite, aborrece. O sea, ¿cómo puedo yo aborrecer a mi hermano? Estuve también leyendo otra vez la historia de Corrie ten Boom. Algunos de ustedes la conocen. Ella fue una mujer que siendo muy joven estuvo en los campos de concentración nazi y allí murió su familia. Ella sobrevivió, pero cuando conoció a Cristo, en alguna oportunidad se hizo famosa porque fue a Europa a compartir su testimonio de cómo había conocido a Cristo. Y entre las charlas que dio en el público había un hombre que era un ex nazi y era el que la había torturado a ella, que mató de hambre a su familia y estaba ahí sentado. Y cuando ella se dio cuenta, le comenzó a entrar todo. Y al final de la charla ella no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Se acercó este hombre, vino caminando hacia ella y le dijo, yo sé que se acuerda de mí. Yo me arrepentí, conocí a Cristo y vengo a pedirle perdón por lo que hice. Y ella sudaba y no sabía qué hacer, temblaba y finalmente le dijo, te perdono, hermano, te perdono. Hubiera sido muy fácil decirte aborrezco, te odio por lo que me hiciste. Es más, también esta semana, ¿saben qué pensé? Leyendo esto, ¿escucharon que murió Garavito, el violador, que tiene un récord que de 140 niños abusados y muertos? Él dijo que había creído en Cristo. Yo lo escuché en varias entrevistas decir eso.
Y un pastor iba a visitarlo, iba a compartirle el evangelio. Pero ¿y si Garavito se acercara a uno de nosotros? Comencé a pensar, ¿qué tal que Garavito entrara por esta puerta? Viniera a Cajicá y entrara aquí a la iglesia. ¿Cómo lo recibiríamos nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Y si es un hermano? ¿Cuánto más debíamos nosotros amar a nuestros hermanos? Recuerde las tres cosas que podemos decir, ¿cierto? El, el que dice yo lo conozco, versículo 4. El que dice, yo estoy en él, yo permanezco en él, yo soy de él. O versículo 9, el que dice, no, yo estoy en la luz, yo estoy en la luz. Pero ¿cuál es la verdadera prueba de que tienes comunión con Dios y con los hermanos? Señor Jesús, en esta mañana queremos acudir a ti para que si traes convicción a nuestras vidas con esta palabra, Señor, tan dura, en donde pones luz y tinieblas y a alguien que es hijo de Dios y a alguien que no es hijo de Dios, traigas convicción a cualquiera que esté aquí en este salón entre nosotros, que no sea hijo de Dios, para que reconozca su pecado, para que no diga yo no tengo pecado, para que no diga yo no necesito un Salvador. Te pedimos que le des convicción de pecado, de que es pecador, que le des convicción de juicio, porque el pecado lo puede llevar al juicio y al infierno y al castigo eterno, a estar separado por siempre de ti. Pero así como pedimos esto, te pedimos que le des convicción de justicia en Cristo Jesús. Trae salvación a su vida. Que no sea una simple profesión, que no sea como estos falsos maestros que decían y decían muchas cosas. Nosotros queremos tener, Señor, esa certeza en nuestra vida. Queremos tener el gozo completo, como escribió Juan, de saber que somos tus hijos. No porque hemos leído simplemente información, sino porque te hemos experimentado. Porque estás en nuestras vidas. Queremos obedecerte, Señor, pero confesamos que no es fácil. Hay muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros que se interponen cuando queremos obedecerte. Llévanos, Señor, a amarte más a ti, de tal manera que sea tan grande el amor que tenemos por ti, que dejemos a un lado nuestras desobediencias. Por medio de Samuel, tú le dijiste al rey Saúl que la obediencia era mejor que los sacrificios, que la obediencia era mejor que cualquier otra cosa. Nosotros queremos adorarte con obediencia. No queremos solamente cantar canciones, no queremos solamente reunirnos acá y estar también con los hermanos, sino queremos que nuestra vida refleje esa obediencia y queremos hacerlo por amor. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros. Esa será también la prueba de que te amamos a ti y tenemos comunión contigo. Si hay algún hermano que tiene algo contra otro hermano, que pueda hacerlo a un lado en su corazón y amarlo, que pueda pedir perdón si ha ofendido, que pueda dar perdón si lo ofendieron. Oramos también, Señor, por ser cristianos más obedientes, que en realidad amen a quienes les rodean.
Te oro, Señor, para que las esposas quieran someterse a sus esposos y obedecerles en Cristo, en lo que es justo en Él. Te oro, Señor, también para que los esposos podamos someternos a nuestras esposas, valorándolas, amándolas, contándoles que queremos ser los líderes espirituales para ellos. Oramos, Señor, por los hijos, para que ellos quieran obedecer a sus padres, porque a su vez nosotros tenemos un Padre celestial y queremos obedecerlo a Él. Te rogamos, Santo Dios, que podamos vivir vidas obedientes, pero que esa obediencia salga del amor. No queremos vivir en temor o en culpabilidad o simplemente obedecerte por miedo al castigo. Queremos obedecerte porque te amamos. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.